Doctrinas fundamentales, vamos en la lección número 39, que en esta ocasión se titula La Iglesia, su organización y ordenanzas. Y para ello, por favor, vamos a ir a revisar este versículo que va a ser nuestro texto base, Filipenses 1, 1 y 2. Cuando ya lo encuentre, usted me avisa. Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Le voy a dar lectura, usted por favor escucha y mira atentamente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, su organización y ordenanzas. Es por todos sabido, mi hermano, que tenemos un Dios de orden. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de orden? Y ese Dios de orden aplica el orden en todo lo que Él hace, en todo lo que Él funda, en todo lo que Él edifica. Nuestro Señor pone orden. Por ejemplo, sobre la tierra. Él dice que estaba desordenada y vacía, y lo que hizo fue darle un orden. Por ejemplo, nuestra vida era un caos en algún momento. El desorden reinaba, imperaba en nosotros, pero cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, Él ordena nuestra vida. De la misma manera, la iglesia ha sido ordenada desde su fundación. Y reiteramos, todo lo que Dios ha ordenado le ha establecido un gobierno. El orden que Dios trae a cada cosa que Él funda, edifica, levanta para poder organizarlo, levanta un gobierno. Nuestro Señor formó la familia, usted lo sabe desde el Génesis, y Él puso a alguien en específico para que gobernara sobre la familia. Eso fue al hombre, como cabeza de la familia, como sacerdote. En la creación, nuestro Señor puso un gobernador, el ser humano, que dice la palabra que se iba a enseñorear sobre todo. La iglesia también fue fundada, ordenada y tiene un gobierno establecido. Entonces, la iglesia, al ser de origen divino, no humano, la iglesia es de origen divino, la iglesia misma funciona bajo un orden y tiene un gobierno interno que para nuestros tiempos ya ha sido previamente establecido bíblicamente, y el gobierno que Dios ha puesto a la iglesia, el orden que Dios ha puesto a la iglesia es invariable, es inmutable. Lo que Él ya ha dicho no va a cambiar nunca. No importa que pasen otros 3,000 años, el orden y el gobierno en la iglesia debe seguir siendo el mismo. Entonces, el gobierno de la iglesia, nosotros, así en un aspecto general, sabemos que está bajo la autoridad de Cristo. Le pertenecemos a Cristo porque Él es la cabeza, tal como lo declara el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que Él es la cabeza de la iglesia. Pero asimismo, toda congregación cristiana que está alineada al Señor, porque muchas se dicen llamar iglesias cristianas, pero a veces no obedecen la palabra de Dios. Esas no entrarían en esto que le voy a decir. Pero toda iglesia cristiana que esté alineada al Señor opera bajo una base divina. Tiene que funcionar bajo una base divina, espiritual y apostólica. El orden y el gobierno del Señor Jesucristo para la iglesia ha sido ya dicho. No hay duda, mi hermano, de que estas congregaciones, estas iglesias deben de fundamentar su fe, deben de fundamentar su doctrina, deben de fundamentar sus actividades según la Biblia. Todo lo que creemos, todo lo que hacemos debe de estar fundamentado en la palabra de Dios, pero también su organización interna. La organización interna de la iglesia tiene que estar fundamentada en la Biblia. Por eso mismo
en cada iglesia local es necesaria una administración práctica por hombres elegidos. Cada iglesia local tiene una administración por hombres que no solamente fueron elegidos, que fueron apartados, que fueron llamados, que fueron consagrados y que esos hombres se esfuerzan en la labor que realizan. De ellos va a depender la administración, la organización y el gobierno de la iglesia. ¿Por qué nosotros nos podemos preguntar por qué la iglesia no es autónoma? ¿Por qué la iglesia necesita un gobierno? ¿Por qué la iglesia siempre está bajo el cuidado de alguien, aparte del Señor Jesucristo? ¿Por qué de un hombre? Simple, porque la desorganización y la desobediencia no glorifican a Dios. Un lugar que esté desorganizado, si tu vida está desorganizada, no vas a glorificar a Dios. Si tu casa no tiene un orden bíblico, no vas a glorificar a Dios. De la misma manera, si la iglesia no está organizada bíblicamente, simplemente ese lugar, por más que entonen alabanzas, por más que abran la palabra de Dios, no glorificará a Dios, porque todo empezará desde el orden y la organización. Usted debe de saber que toda institución sin organización es un caos. Toda institución, si no hay una organización interna, será un caos, porque todo el mundo va a querer hacer lo que se le pegue la gana. Piense usted en la educación pública. Si no hubiese una administración, de por sí como está todo patas para arriba, usted va al centro y encuentra desde 20 de noviembre, desde Bolívar y Uruguay, casas de campaña, porque los maestros están en su plantón. Si de por sí se supone que hay una administración y una organización interna en la educación y vea qué problemas tienen, si la iglesia no tuviese como institución, no tuviese organización, pues sería un caos. Entonces, podemos resumir esto que le acabo de introducir. Toda congregación que esté bíblicamente ordenada ya está glorificando a Dios. Cuando la iglesia inicia sus actividades, cuando la iglesia se funda, cuando la iglesia va creciendo, cuando la iglesia entiende que necesita que haya un orden de antemano, ya está glorificando a Dios. Si alguien llega aquí que es nuevo por primera vez, no lo sé, segunda, tercera vez, y no ubica muy bien todavía, y se da cuenta que aquí no hay alguien responsable, puede tener un mal concepto de la iglesia. Entonces es importante la organización. Cualquier organismo vivo tiene su propia organización interna. Cualquier organismo que está vivo tiene su propia organización. Piense en el cuerpo humano. ¿Su cuerpo cómo funciona? Organizadamente, ¿verdad? No se levanta un día y empieza a hacer lo que quiera. Por ejemplo, las arterias son las que transportan sangre desde el corazón a todo el cuerpo. Y las venas son las que regresan la sangre al corazón. No van a despertar un día y van a decir, ¿qué te parece si cambiamos? Ahora yo quiero llevar a todo el cuerpo y tú transportas al corazón, ¿no? Dios, desde que formó al primer hombre, le dijo a las venas, ustedes van a regresar la sangre al corazón. Y por eso es que usted funciona. Deja de funcionar su cuerpo pues cuando usted le entra más al azúcar, a la grasa, a todas las cosas que no están debidamente ordenadas. Pero Dios hizo un cuerpo perfecto. Del mismo modo, la iglesia fue ordenada por Dios, no por ningún hombre. Eso tenemos que tenerlo presente. Ningún hombre ordenó a la iglesia, fue Dios quien ordenó la iglesia, pero Dios usa hombres específicos para que el orden funcione. No nos movemos bajo un ángel que nosotros no podemos ver. Estamos ordenados y organizados por hombres que Dios ha elegido. Y el mejor ejemplo de esto lo vamos a encontrar en Éxodo 18. Si viaja, por favor, para allá. Segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 18, versículos 19 en adelante. Cuando llegue, me avisa. Bien, comienzo a leer, por favor, usted sígame con su vista. Éxodo 18, 19 en adelante. Está hablando Yetro a Moisés. Oye ahora mi voz
yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios y varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerá a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Qué fue lo que le aconsejó Yetro a Moisés? Ordena a tu pueblo. Trae organización a lo que tú estás liderando. Dios había escogido ya a Moisés, y ahora Yetro, usado por Dios, le dice: escoge a hombres que te ayuden en la organización del pueblo, y le va a dar una serie de virtudes que tienen que tener esos hombres para que le ayuden, y entonces dice: habrá paz. Ese es el primer ejemplo en cuanto a una organización de lo que nosotros podemos concebir como iglesia. Bien, entonces a este estudio específicamente tiene un nombre, digamos, científico, por decirlo. Se llama eclesiología. Por favor, si me ayuda mi hermana proyectando. Usted nada más de momento fíjese en la primera definición, que sus ojos no bajen todavía. A esto entonces se le llama eclesiología. ¿Qué es esto? Es una rama de la teología que estudia la estructura de la iglesia, ¿sí? Recuerde que toda palabra que termine con gía habla acerca de estudio, y la teología es el estudio acerca de Dios, y ese que es la matriz, de allí se desprende algo que es eclesiología, es el estudio de la iglesia. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está organizado? Bien, regresemos entonces a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. En este texto podemos ver claramente los tres grupos que integran todos los miembros de la iglesia. En este 1:1 están claramente dichos los tres grupos que hay dentro de la iglesia: los santos, los obispos y los diáconos. Esos tres forman la estructura interna de la iglesia. Los santos usted los va a encontrar con otros nombres en toda la palabra. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, discípulos. Cuando habla acerca de discípulos, también está refiriéndose a los santos. Cuando habla del cuerpo de Cristo, también está refiriéndose a los santos, a los discípulos. Cuando habla de ovejas, cuando habla de la grey, todo esto es una manera diferente de hablar acerca de los santos. Después vienen los obispos, y en la palabra los vamos a encontrar llamados también ancianos o pastores. Y el tercer grupo son los diáconos, que también van a ser llamados en la palabra como servidores o ayudas. En toda congregación debe haber hermanos creyentes pertenecientes a estos tres grupos. Usted pertenece a los santos, que es la esfera más amplia. Usted pertenece a los diáconos, que es una esfera un poco más reducida. O usted pertenece a los ancianos, que todavía es mucho más reducida. No hay un cuarto grupo en la actualidad. En la actualidad ya no existe un cuarto grupo. ¿Por qué le digo que en la actualidad? Porque en la iglesia histórica sí existía un cuarto grupo. ¿Cuál era este cuarto grupo? El apostolado. Los apóstoles, ¿sí? Pero cuando muere el apóstol Juan, allá por el año 100, cesó el apostolado.
No hay más. Por más que usted escuche que muchos se autonombran apóstol tal, apóstol tal. ¿Usted conoce el movimiento Ebenezer? Es muy conocido, el de Centroamérica. El líder de ese movimiento se autonombra apóstol, se apellida Enríquez, ¿no? Bien, hay falsos líderes que venden su famosa cobertura apostólica para distintas pequeñas iglesias. Lo que quieren es absorberlas, sangrarlas y hacerlas parte de ellos. Bien, entonces el cuarto grupo apostólico cesó cuando el apóstol Juan muere. Entonces, santos, obispos y diáconos. El gobierno humano de la iglesia se compone de dos, de obispos y de diáconos. Gobierno. La iglesia se integra de santos, obispos y diáconos, pero el gobierno de la iglesia está bajo los obispos y bajo los diáconos, por utilizar los nombres bíblicos que vienen aquí, ¿verdad? Ya le comenté yo que son los pastores, los líderes y los servidores. ¿Por qué? Porque es importante saber nosotros estos nombres bíblicos y los nombres en nuestro castellano, porque usted encontrará que otros movimientos ocupan otros nombres que no son bíblicos. Y no nos vamos muy lejos. La Iglesia Católica, ¿cómo nombra a su máximo representante? El Papa, ¿sí? Y no es un nombre bíblico. Y ellos también ocupan otros, cardenales, arzobispos, y no son bíblicos. Desde allí ya podemos ver que la organización de esos movimientos es antibíblica. Primero le voy a dar algunos aspectos generales tanto de diáconos como de obispos, y después vamos a ir dando características particulares. Entonces inicio con lo general, que van a abarcar ambos. En esencia, mi hermano, aquí dentro, aquí hablo de la iglesia, de la congregación, todas las personas tienen el mismo valor. Ante los ojos de Dios, los santos, los obispos y los diáconos valen lo mismo. Y entre nosotros los hermanos también tenemos que concebirnos que todos valemos lo mismo, porque por todos murió el Señor Jesucristo. En esencia, el valor es el mismo. Ninguno es mejor o mayor que otro. Hace poco vimos con el pastor que Cornelio, cuando se encuentra con Pedro, ¿qué hizo Cornelio? Se postró. ¿Y qué hizo inmediatamente Pedro? Levántate, porque soy siervo igual que tú. Entonces, nosotros debemos de saber que todos valemos lo mismo. Por eso tiene que luego el apóstol Pablo decir, ninguno tenga más alto concepto de sí. O sea, ninguno se sienta más por ser ni diácono, ni obispo, ni lo ocupe para humillar a alguien más. Pero, a pesar de que en esencia todos tenemos el mismo valor, no todos tenemos el mismo rol dentro de la iglesia. No todos tenemos la misma responsabilidad dentro de la iglesia. Ahí ya cambia la cosa. El valor es el mismo, pero el rol y la responsabilidad no. Por lo mismo es que tanto obispos como diáconos conllevan una demanda grande, diferente a los santos. Y se lo pongo sencillo, un ejemplo. Si un santo, si un congregante, si un discípulo, si un hermano, un día dice, hoy amaneció lloviendo, no voy a la iglesia porque tengo frío, ¿qué pasa? Nada, ¿verdad? Pero si alguien que tiene una responsabilidad y un trabajo serio aquí, no puede decir eso. No puede decir, me duele el estómago, pues ya que se hagan cargo allí los demás. Entonces, en esencia valemos lo mismo, pero el rol, la demanda y la responsabilidad es grande, más sobre uno que sobre otros. Y por esta misma demanda, por este mismo rol, por esta misma responsabilidad, obispos y diáconos gozan de una honra y una bendición especial. Eso es importante saberlo y tenerlo claro. Y esa honra y esa bendición especial viene de parte de Dios. Dios mismo es quien la da.
Y nosotros no nos debemos de sentir como menos porque sabemos que Dios bendice a sus ungidos. ¿Qué otra cosa? De entre los mismos santos, dentro de la misma congregación, deben salir los obispos y los diáconos. De entre los mismos. No se traen externamente como si fuera esto una empresa. No, ya nos trajeron a otro, ¿verdad? Para que viniera a hacer lo que a nosotros nos toca. Ya nos trajeron a otro que vino a mover todo lo que nosotros pues creemos, hacemos y estamos acostumbrados. No, de la misma congregación se levantan, sienten el llamado de parte de Dios. Por lo mismo es que diáconos y obispos no son empleados. No son empleados, mi hermano, para que usted no piense que con su ofrenda y su diezmo usted le está dando de comer a alguien en específico. Por mí traga, pastor. No pensemos así porque ellos no son empleados. Por eso es que no son removidos de una sucursal a otra cada cierto tiempo. Eso hacen las empresas, ¿verdad? Luego le dicen, ¿sabes qué? Ya no te toca ir a esta, te toca ir a la de allá. Tenemos que entender entonces que términos como copastor, pues no existe. Como vicepresidente, ¿verdad? Luego hay, que hasta les ponen aquí su placa y su nombre. No lo hay. Ese. Otro, tanto obispos como diáconos están comisionados para servir a Dios y a la iglesia. Para servir a Dios y a la iglesia. Si usted piensa que el obispo de este lugar, si usted piensa que algún diácono de este lugar, tenemos privilegios ocupando nuestro cargo, tenemos privilegios, está usted entendiendo mal el asunto. No llegamos a un restaurante a decir, yo soy el diácono de tal iglesia y no necesito reservación. Hombre, nos mandan a formarnos a la fila. Aquí también llegamos como usted y también escuchamos y recibimos como usted. Pero nuestra labor es servir a Dios primeramente y después a la iglesia. Obispos y diáconos requieren ser, para poder ejercer alguna función, requieren ser llenos del Espíritu Santo. No es porque usted diga, me dieron ganas, se ve bien fácil. Cualquiera podría hacerlo. Mentira, saque eso de su cabeza. Porque eso nos ayuda a desprestigiar lo que los hermanos hacen. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer todo lo que usted ve que se hace para que el culto funcione. A veces nada más llegamos, nos sentamos, recibimos y nos vamos y no nos damos cuenta que hay algo detrás que no se ve, que es que cada uno tiene que mantener la llenura del Espíritu Santo. Cada vida de todo obispo y de todo diácono debe estar cimentada en Cristo y deben de ser hombres de constancia en la congregación. No puedo yo traerle a decir, mire, este es el hermano Nepomuceno, nunca usted lo ha visto, pero ahora es el encargado de tal. Eso no va a pasar nunca. Todo el que tenga un cargo aquí, todo el que tenga un servicio aquí, es porque ha mostrado ser lleno del Espíritu Santo, porque ha cimentado su vida en Cristo y porque es constante en la congregación. Alguien que no es constante en la congregación, difícilmente va a hacer algo mayor. Tendrá un tope, porque tiene que mostrar esto. Y tiene que ser comprobado por la iglesia misma. Esto lo tiene que ser comprobado por la iglesia. Yo no puedo pagarle a 3 hermanos que digan, usted díganle que sí, que el hermano Nepomuceno siempre viene. Usted mismo dice, amén, porque ese hermano es bien esforzado. Amén, porque ese hermano siempre está, porque siempre apoya, porque siempre ayuda. Ojo, le voy a decir algo para que también lo tengamos claro. Ni obispos ni diáconos son hombres perfectos. Porque todos los cristianos cometemos errores. Todos. Y tenemos errores y defectos. Todos tenemos debilidades y luchas. Para que usted no idealice. No, es que
el pastor no tiene que decir esto, no tiene que hacer esto. Es un hombre que también lucha, igual que usted, igual que yo. Es un hombre que también está siendo transformado por Dios. Y asimismo cada servidor, cada ayuda, si usted sabe que cometió una falta, si usted sabe que cayó en algo, no le empiece a señalar directa, uy, ¿y eso qué hace ahí? Y todavía lo dejan pasar. Y todavía esto, usted como santo no tiene menor responsabilidad que el obispo de este lugar de cuidar su cuerpo y de cuidar su vida y de cuidar su alma y de tener una intimidad con Cristo. Porque a veces sí queremos hacer diferencia, no, que el obispo y que los diáconos sean total y absolutamente perfectos y yo como no hago nada, yo sí puedo todavía coquetear con el mundo. No, eso es imposible. Entonces, no hay diácono ni obispo que no peque, ¿eh? Sigue pasando. Hay una diferencia sustancial entre obispo y diácono y eso también es importante mencionarlo y tenerlo en claro. Entonces, el pastorado, que es lo mismo que el obispado, el pastorado es un oficio ministerial. El pastorado es un oficio ministerial y el diaconado es un don espiritual. Allí está la diferencia. Uno es un ministerio, el otro es un don. Vamos con el primero, vamos por favor, Efesios capítulo 4. Efesios 4:11. Dice así, 11 y 12. Y él mismo, se está refiriendo al Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿qué dice? Pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el pastorado, el obispado es un ministerio. Y ahora vamos con el diaconado, Romanos 12. Que dice: porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y a todos los miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El diaconado es un don dado por el Espíritu Santo para que usted sirva a la iglesia. Y el pastorado es un ministerio instituido por Cristo para edificar a los santos. ¿Se entiende la diferencia? Bien, un diácono, por más que tenga el don de enseñanza, porque usted ahorita leyó que si tiene el don de enseñanza, úseselo para enseñar. El diácono, por más que tenga el don de enseñanza, no es obispo. No es obispo, por más que enseñe bien la palabra, por más que conozca de las escrituras, un diácono por enseñar la palabra no es obispo. No llega a ser obispo, quizá porque no tiene esa vocación. El pastorado es una vocación que va más allá de enseñar la palabra de Dios. El diácono puede entender la escritura, puede ser muy buen expositor, muy buen maestro, pero hasta allí. No llega más porque para ser obispo necesitas un poco más, que ahorita lo veremos. Pero un obispo siempre va a operar el don de servicio. ¿Se entiende también esa diferencia? El diácono no siempre va a ser obispo y el obispo siempre va a ser un diácono porque va a operar el don de servicio, el don de enseñanza. Bien, entonces vamos a ir, estos son aspectos generales. Ahora vamos a ir particulares, vamos a ir con obispo y lo primero que tenemos que entender es la definición, ¿sí? Si le acomodas allí tantito, por favor. Bien, obispo
viene del término griego episcopos, que significa supervisor. ¿Sí? Recuerde que el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? En griego. Y obispo entonces viene de ese término episcopos, que significa supervisor. Y como ya se lo comenté, en la Biblia también va a ser nombrado anciano o pastor. Bien. Obispo. Los obispos son los que alimentan al pueblo con la correcta enseñanza de las Escrituras. Un obispo alimenta al pueblo. Usted nunca ha venido aquí, ni nunca vendrá aquí a sentarse a escuchar un debate político. O una polémica deportiva. Siempre que venimos aquí, somos alimentados con la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Los obispos también dirigen las actividades de la iglesia. Son ellos los que se encargan. Usted ve quién va a participar, usted ve qué día es el servicio, usted ve qué tema, a qué hora es. Usted ve todo eso, eso está a cargo de nuestro obispo. Él es quien se encarga de organizar. Ayer, por ejemplo, se nos envió la lista del mes, ¿verdad? No todos los santos la recibieron porque no están aptos para checar eso. Pero ya tenemos una lista del siguiente mes. Y no se le encarga a alguien de este mes, usted por favor, según lo que usted quiera y como quiera, y ponga usted a quien quiera, con tal de que venga y con tal de que cante, por favor, usted anote lo que quiera. Que dirija la alabanza al que usted escoja, que predique el que usted escoja. Es más, dele hasta el tema, para que aplauda, para que venga temprano. No, nuestro obispo es quien se encarga de hacer todo eso. Bien, ¿qué más hace? Supervisa la doctrina que se está enseñando. Ahorita él me está evaluando y seguro al rato a lo mejor me pone unos cocos, ¿no? Pero en general, nuestro pastor se encarga de que ninguno de nosotros se atreva a ir por otro lado que no sea por aquí. Si alguna vez decimos algo incorrecto, él nos lo menciona y nos dice, cuidado aquí. Todos cuando estamos pasando a enseñar, y más al principio, cometemos errores. Citamos mal un texto. No sé, algo que no tenga que ver con doctrina. Y es bueno que nos diga, oye, cuidado aquí, esto, ¿no? Sí. Pero cuando algo es así demasiado fuerte, que no sé si alguien aquí niega la Trinidad, por ejemplo, inmediatamente vas para abajo. Si alguien niega aquí la divinidad de Cristo hombre y Cristo Dios al mismo tiempo, va para abajo. Por eso es importantísimo estos temas que estamos viendo. Y Él, mis hermanos, nos está evaluando y está orando por nosotros y nos está cuidando. ¿Qué más hace? Ordena y prepara a los ministros o líderes de los distintos grupos de servicio en la congregación. Él los ordena, Él los prepara y Él los impulsa. Quizá usted no esté de acuerdo con el líder en algún área, en algún grupo. Nuestro hermano pastor es quien se ha encargado de esto, con base a los criterios bíblicos y a lo que él ha visto y observado. Si usted no está de acuerdo porque a alguien no le cae bien, eso ya es otra cosa. Y voy a tomarme como ejemplo, porque yo no voy a hablar de nadie más, pero muchas veces me han llegado a menospreciar y han llegado a pensar que yo, por ser hijo del pastor, tengo beneficios, tengo privilegios, y le puedo decir desde este santísimo lugar que nunca ha sido así. Que nunca ha sido así, porque entonces el hermano pastor estaría traicionando la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que Él es un hombre usado por Dios, lleno del Espíritu Santo, conocedor de la palabra, y que ve nuestra fidelidad para con este lugar, para nombrarnos a cada uno de los que servimos. Si usted está sirviendo en un lugar y el pastor no lo ha tomado en cuenta o le ha dicho le falta, tiene que obedecer.
Yo tengo que decir, no, por mis pantalones y por mi... ¿Cómo cree? Pues si no es mi jefe, no es el dueño, no, tiene que obedecer. Porque entre ellos son los diáconos los que el pastor está enterado quién está sirviendo en cada lugar. Y él mismo muchas veces ha dicho y ha recomendado a los líderes, dale una oportunidad a este, hazle la invitación a este. ¿Por qué? Porque ya hay una observación. Si usted se ha brincado ese paso, no va a haber fruto, ¿Qué más hace el diácono? Protege la moral del cuerpo de Cristo. Cuida eso. Cuida su vida. Cuando usted tiene un problema y quiere hablar con él le aconseja qué hacer, por ejemplo, en aspectos familiares. Porque está cuidando que no se vaya a torcer el asunto. Hay que proteger la iglesia. ¿Qué más hace? Algo que nosotros a veces no lo consideramos de esa forma. Toma las decisiones más trascendentes. Él y todos los obispos de todas las congregaciones llevan sobre sus hombros el estrés de la decisión. A lo mejor su estrés y su decisión más difícil es: ¿qué me pongo hoy, pantalón o vestido? Pero nuestro pastor tiene que tomar a veces decisiones bien difíciles. Y cuando llega a tomar una decisión, no a todos les parece, y empezamos a hablar. Empezamos a decir. Pero él, como un hombre puesto por Dios, él se hace cargo de eso. ¿Para qué? Para que la iglesia, esta congregación, le ofrezca un mejor culto a nuestro Dios. Ningún obispo es dueño del rebaño. Ningún obispo es dueño del rebaño. Ellos mismos están sometidos a la máxima autoridad. ¿Quién es? Cristo. Todos los obispos tienen una autoridad mayor. Es Cristo. ¿Está abierta la aplicación de la Biblia? Sí, ayúdame por favor, porque si no esto va a acabar a las 2 de la tarde. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Le está hablando a los obispos en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Habla a los obispos: cuídenla, pastorenla. El Señor, el Espíritu Santo los ha puesto. Entonces les ha dicho en este recordatorio: no son dueños de los hermanos, el dueño es Cristo. La iglesia espiritual no le pertenece a ningún hombre, le pertenece al Señor. Y por eso el apóstol Pedro llama al Señor Jesucristo obispo y pastor. Y quiero que note estos detalles, por favor. Primera carta de Pedro 2:25. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Está hablando a los santos. Pero ahora habéis vuelto al pastor y a obispo de vuestras almas, con mayúscula. Pastor y obispo de vuestras almas, porque hace referencia al Señor Jesucristo. Aquí bien, esto se pone más bueno. Dios elige a esos hombres especiales y les hace un llamado interno, cosa que no todos entienden y que muchos cuestionan. Es que hay un llamado interno que con mis palabras no te lo puedo explicar si tú jamás lo has sentido. Aquellos que han sentido el llamado para servir pueden entender un poco lo que estoy tratando de decir, pero aquellos que no hacen nada, aquellos que no están motivados a trabajar en el reino, esto no lo entienden. Hay un llamado interno. Pero aquí te va, por si tú has tenido esa duda, aquí te va la respuesta. ¿Cómo saber si Dios ha elegido a alguien para el obispado? Hay fruto en lo que hace. Nada más. Hay fruto en las decisiones, hay fruto en los nombramientos, hay fruto en la organización. Dios es glorificado. Porque yo no le puedo decir, hay gente que muchos se ha levantado: no, yo siento de parte de Dios el llamado para ser obispo, para ser pastor, porque piensan que es algo fácil, como poner una tiendita y atenderla. Y se empieza, y en un año muere, porque no fue llamado.
Dios respalda y su vida testifica que ese hombre ha sido elegido por Dios. Y si alguien rechaza lo que Dios ha elegido, no estás peleando contra el hombre. ¿Contra quién estás peleando? Y mira, y aquí te voy a decir cuáles son los frutos que debe de haber en un obispo. Primera carta a Timoteo 3. ¿Es cierto que son 10 para las 12? Ah, no, 4. Bien. Palabra fiel. Si alguno anhela, primero tienes que anhelarlo. Obispado, buena obra desea. Lo más fácil es anhelar. Segundo, pero aquí ya no nos gusta a muchos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, nos vamos a ir hasta el 7, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, nota cómo está hablando de gobierno, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un principiante, no uno que se acaba de convertir, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Y cuando alguien dice, ¿quién es capaz? Cuando critican al obispo y podemos preguntarle, ¿y quién es capaz de cumplir esto? Ahí los amenes bajan. ¿O no hay ninguno? No, es que es más fácil señalar, criticar que cumplir. ¿Está usted de acuerdo o no? Sí. ¿Qué más? La congregación debe de respetar a su obispo y tenerlo por alta estima. Eso es para los santos, mi hermano. Primera carta de Timoteo ahí, 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Por eso es lo que le decía hace un tiempo. Yo le decía a usted, tienen una demanda que nosotros no, y Dios no lo va a dejar así. Dios le recompensa con doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y es que la sana doctrina no es leche todo el tiempo. Nos encanta ser recordados acerca de la salvación y decir, gracias Señor Jesucristo. Pero la doctrina no todo el tiempo es leche, también es carne sólida. Y habla acerca de gobierno y de sujeción. Lo que no nos gusta, lo que nos cuesta trabajo, a lo que le torcemos la boca, volteamos los ojos, a lo que esperamos para salir y comentarlo. ¿Viste? No estoy de acuerdo con esto. Y otra vez. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? Imitad su fe. Acuérdate de tu pastor. Ora por él. Oremos por él. Necesita mucha oración. ¿Sí? E imitemos todo lo bueno que él hace. Una iglesia que no da problemas de rebeldía humana es una iglesia madura. Para que no se autoevaluemos. Cada rato hay iglesias que se rebelan, que se levantan, que están peleando, que no se ponen de acuerdo, que esto y lo otro. Es una iglesia inmadura. Pero una iglesia que ha entendido y que conoce la palabra, que ve el fruto, ama a su pastor. Ora por él. El modelo que nosotros empleamos aquí en Embajadores de Cristo a las Naciones es teocrático, por elección divina. Porque creemos que Dios le ha puesto como obispo de este lugar. Nadie dura más de 30 años, más de 20 años si no ha sido llamado por Dios. Piénselo así. Hay ciertas denominaciones o movimientos
que llevan a cabo la elección de sus líderes a través de formas peligrosas como la democracia. No la teocracia, que es cuando Dios elige, sino la democracia, sino que es que el pueblo elige. Donde la congregación misma quita y pone a sus obispos mediante ¿qué? Votación. Y por eso es que en lugares hay cambios constantes. ¿Y quién vota para que lo quiten? ¿Y ahora quién vota por este hermano? Y por eso es que hay peleas internas, porque no es del gusto de la mayoría. Porque el método de elección fue democrático. Hay congregaciones que son demasiado grandes, que incluso tienen varias casas de oración. Aquí en la Agrícola tenemos una que tiene varias, ¿no? Ellos se manejan a través de asambleas generales en las cuales eligen. Y también constantemente hay cambios en el organigrama. Aquí le va esto que es fuerte, por favor recíbamelo con madurez. No marca la Biblia un gobierno congregacional. Es decir, que la congregación quite, ponga, elija. No lo hay. Porque habría problemas. El asunto es que un pueblo sin sabiduría siempre va a elegir mal. Un pueblo sin sabiduría siempre elige mal, pero el Espíritu Santo siempre elige bien. Le voy a demostrar el fallo de la democracia. Mateo 27:20. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. El 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a quién de los dos quieres que suelte? A ellos. Y ellos dijeron: a Barrabás. La democracia eligió mal, porque mataron al Rey de Reyes. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere yo? Si a veces no nos podemos poner de acuerdo ni en el menú para dar de comer. Ahora le voy a demostrar el éxito de la teocracia. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, perdón pastor por adelantarme no sé cuántos capítulos, 2 capítulos, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí viene el 2, por favor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién los eligió? El Espíritu Santo. Y usted puede ver el éxito que tuvo Bernabé y Saulo como ministros del Evangelio. El 3, para cerrar. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Lo único que hace la congregación es orar por ellos, no elegirlos. Perdóneme si yo a usted no le caigo bien. Ahora vamos con diáconos. Por favor, ponme la definición. Diácono, del griego diakonos, que significa servidor. Y aquí cómo funciona. El Señor dota de una gracia especial a cada siervo, llamada don. La gracia es un don diferente. Recuerda que al obispo le pone dentro de sí un llamado ministerial, una vocación, una profesión. Al diácono le da una gracia en forma de don y lo llena de pasión por la casa de Dios y la obra del reino. Los diáconos son apasionados en servir. No se fijan si el otro no está haciendo nada. No se fijan si es que yo ya lo hice la semana pasada. El diácono tiene una pasión por servir. Se congrega, está siempre dispuesto. Autoevalúese si usted es un diácono. Si me envían a hacer algo, ¿cuál es mi respuesta? ¿Hasta que yo quiera hacerlo? ¿Hasta que me dé gana? El obispo y la iglesia cuentan con un discernimiento y con sabiduría del Espíritu Santo, y entonces convocan al diácono a servir. Hacen la invitación a que hermanos ayuden con las tareas y las labores dentro de la iglesia según sus dones. Si usted es bueno
en enseñar la palabra del Señor, si usted es bueno en ministrar con la alabanza, no lo van a mandar a la cocina, porque para eso hay discernimiento y para eso el Espíritu Santo nos dice: apártame a este, porque sirve según sus dones, ya sea que le den 1, 2 o 5, según sus dones, según su talento, según su compromiso y esto, según su carácter. Un diácono que tenga dones, talento y compromiso, pero no tiene carácter, no sirve. Porque sabes que en cualquier momento hace su berrinche, su pancho, hoy no quiero, y listo. El carácter es lo más importante. Hechos 6:1. ¿Ese ya lo puedo tomar? ¿Para regresar? Entonces, sí, 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vamos a ir hasta el 7, perdón. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿Los 12 a quién se refiere? A los apóstoles. Convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos el apostolado para servir las mesas. Pero aquí les va: busquen pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo. Para servir mesas usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Ellos dijeron: este chavo siempre está, este chavo es bien entregado. Y el otro de allá, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas, San Nicolás, todos esos, siguiente por favor, a los cuales presentaron ante los apóstoles y le dijeron, o sea, la iglesia fue testigo: mira, estos son, aquí están. Y los apóstoles le dijeron: no, tú no, porque no los conocían. Por eso a la iglesia le digo: de los que ustedes están aquí, de la misma iglesia, los apóstoles no trajeron a otros de la misma iglesia. La chamba de los apóstoles: oraron, les impusieron las manos y órale, a servir. Y crecía, aquí está el fruto, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, no congregantes, no seguidores, no simpatizantes. El número de discípulos tiene que crecer en la congregación. Si usted ve simpatizantes únicamente, no se goce del todo. Los obispos delegan diáconos por las necesidades naturales de una congregación. Ellos van, los diáconos, escuchen esto: aligeramos el trabajo de los obispos. Lo que le dijo Yetro a Moisés: pastor no puede hacer todo. Para eso Dios te ha llamado y para eso el pastor te ha colocado. Pero haz bien tu chamba. Sirve con amor, sirve con pasión, teniendo en cuenta que es a Dios primeramente quien lo está haciendo. Un diácono puede ser usado en gran manera fuera de la congregación. No creas que nada más es aquí, no te limites. Vimos a un diácono llamado Felipe que también era evangelista. Porque Dios ha puesto no nada más el don de servicio en ti, también ha puesto otros dones. Descúbrelo. Dile al Señor que te hable. Pero en el gobierno, en la iglesia, apoya, sirve, entrégate y ora por tu pastor. Amén.